Este es un problema un poco gracioso, pero que es muy bueno. Dice así: decidido a comprobar, gracioso pero no tan gracioso, decidido a comprobar por sí mismo las leyes de la gravedad, un estudiante se arroja con un cronómetro en mano desde un rascacielos de 300 metros de altura e inicia su caída libre. 5 segundos más tarde aparece en la escena Superman y se lanza desde el tejado para salvar al estudiante. ¿Cuál ha de ser la velocidad inicial de este personaje, Superman, ¿verdad?, para que tome al estudiante justo antes de que llegue al suelo? Bien, acá lo primero que tengo que hacer es definir un sistema de referencia, es decir, un origen, una dirección, obviamente que va a ser vertical, y un sentido positivo, que en este caso, para variar, lo he escogido hacia el centro de la Tierra o hacia abajo. Entonces, vamos a interpretar el problema. El punto de partida coincide con el origen y la altura del rascacielos es de 300 metros. Muy bien, este estudiante agarra un reloj, un cronómetro, y se lanza del rascacielos para ver cuántos segundos tarda en tocar o en llegar a la base del rascacielos, ¿verdad? Entonces aparece Superman, ¿verdad?, y tiene que atrapar al estudiante antes de que toque el suelo. Superman aparece, ¿cuánto tiempo después? 5 segundos más tarde. Es decir, si Superman va a recoger a este joven antes de que se estrelle por el suelo, tiene que tener como el joven parte del reposo, Superman tiene que tener una velocidad inicial importante al salir del punto de partida para poder atraparlo antes de que toque el suelo. Porque ya tenía 5 segundos de movimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular Veamos. primero la caída del libre del muchacho. Vamos a calcular en qué posición se encuentra el joven, el estudiante, cuando Superman entra en acción, ¿verdad? Entonces, vamos a usar nuevamente la ecuación de posición en función al tiempo, ¿verdad?, donde nosotros vamos a calcular la posición del estudiante a los 5 segundos, ¿verdad? A los 5 segundos de movimiento. Fíjense que él parte del origen, su rapidez inicial es 0, porque parte del reposo, él se deja caer, es una caída libre. Y la aceleración de la gravedad en tal caso será de signo positivo por estar orientado el eje Y positivo hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, o con el mismo sentido que la aceleración de la gravedad. Profe, eso Entonces, nosotros nomás determinamos. ustedes van a determinar la orientación positiva del eje. Ustedes, como ustedes quieran, van a definir si hacia arriba o hacia abajo. Solamente hay dos opciones: hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia abajo, G es positiva. Si es hacia arriba, G es negativa. Eso tienen que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Hay una explicación para eso, pero vamos a dejarlo para otro momento. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el tiempo, ¿verdad?, en esta ecuación, ¿verdad? Los dos primeros términos del segundo miembro se anulan, ¿verdad? La gravedad es 9,8, media gravedad 4,9, el tiempo 5 elevado al cuadrado, y el estudiante me sale 122,5 metros. O sea que a los 5 segundos del movimiento, el estudiante estaba a 122,5 metros desde la parte superior del rascacielos, que es nuestro origen del sistema de referencia. Muy bien, entonces también tengo que calcular cuál es la velocidad inicial o la velocidad del estudiante en ese instante, ¿verdad?, a los 5 segundos. Entonces, uso la ecuación de velocidad en función al tiempo. Velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Por lo tanto, la velocidad del estudiante es 0 más 9,8 por 5, es 49 metros por segundo. A esta posición de 122,5 metros, su velocidad es de 49 metros por segundo. Entonces, ahora vamos a empezar a contar el tiempo desde el instante en que Superman entra en acción para rescatar al Profe, estudiante, ¿verdad? Sí, acá, profe, la variación de espacio hacia abajo también es positiva, ¿verdad? sí, exactamente. Ok, Es positivo, es positivo. Porque si nuestro eje Y positivo estuviese hacia arriba, y el estudiante tendría que salirnos negativa, ¿verdad? sí. Inclusive la velocidad del estudiante también tendría que salir negativa. ¿Por qué el signo de la velocidad
negativa si se lanza hacia arriba. En tal caso, ¿qué es la velocidad? Es muy importante entender el concepto de lo que estamos manejando. ¿Qué habían dicho ustedes que era la velocidad? La velocidad es la variación de posición por unidad de tiempo, básicamente, ¿verdad? Entonces, es un cociente, ¿verdad? Es un cociente, variación de posición es el numerador y el denominador es variación de tiempo. Le hago una pregunta, ¿la variación de tiempo puede ser negativa? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el tiempo final siempre va a ser mayor que el tiempo inicial. Sin embargo, la variación de posición sí puede ser negativa. Y eso es lo que determina el signo de una velocidad. La variación de posición es lo que determina el signo de la velocidad. Entonces, fíjense, si mi eje Y positivo está orientado hacia abajo y si el cuerpo es lanzado inicialmente hacia arriba, ¿a qué va a ser igual la velocidad instantánea? A posición final menos posición inicial dividido delta tiempo. Y si el cuerpo es lanzado hacia arriba, la posición final va a ser menor que la posición inicial. Por lo tanto, el signo de la velocidad sería negativa para tal caso. Espero que me hayan entendido. Y de manera similar la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces el signo de la aceleración está en el signo de la variación de velocidad. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a contar el tiempo para el movimiento de los dos cuerpos, de los dos sujetos, digamos, el estudiante y Superman, considerando el punto de partida o el inicio del movimiento de Superman. Entonces voy a escribir la ecuación de posición para los dos, para el estudiante y para Superman. Sin embargo, acá en mi ecuación de posición del estudiante pongo un asterisco y del estudiante. ¿Por qué? Porque estoy diferenciando de esta primera ecuación que fue cuando inició el movimiento del estudiante. Sin embargo, ahora ya el movimiento del estudiante había iniciado y volvemos a cerear, digamos, el cronómetro. Un cronómetro aparte, no el cronómetro que tiene el estudiante, sino que nosotros tenemos un cronómetro independiente que lo iniciamos en el instante en que Superman se lanza de la parte superior del rascacielos en rescate del estudiante. Entonces, y del estudiante vendría a ser, o la posición del estudiante en cualquier instante, vendría a ser su posición inicial, que ya calculamos, 122,5, más la velocidad inicial del estudiante, que es positiva, 49 metros por segundo, más la aceleración, media aceleración por tiempo al cuadrado, 4.9 t al cuadrado. A esta ecuación la llamo ecuación número 1 y ahora voy por la ecuación de posición de Superman. La posición inicial de Superman es 0 porque parte del reposo, pero tiene una velocidad inicial que justamente es nuestra incógnita del problema, por tiempo más media aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, yo tengo dos ecuaciones donde tengo también dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? La velocidad inicial de Superman y el tiempo. Entonces yo puedo resolver de alguna forma que yo prefiera, o sea, de la forma que yo prefiera hacerlo. Entonces, si yo agarro y hago lo siguiente, tenemos una tercera ecuación, disculpen, tenemos una tercera ecuación que sería la ecuación I igual a 300 metros. I de Superman es igual a I del estudiante igual a 300 metros. En el hipotético caso de que Superman recogiese al estudiante justo antes de llegar al suelo. ¿Ok? Porque la velocidad inicial de Superman me va a salir en función del punto en el que le va a recoger al estudiante. Si le va a recoger al estudiante a los 100 metros antes de llegar a la base, la velocidad de Superman tiene que ser muy superior a la velocidad que tiene que tener si lo va a recoger en la base del rascacielos, justo antes de golpearse. ¿Entienden? Entonces, acá yo le puse una aclaración empleando la ecuación 1. Calcularemos el tiempo que demora el estudiante en llegar al suelo. Para ello, la posición del mismo deberá ser 300 metros, medidos desde el origen del sistema de coordenadas,
Luego trabajaremos con la ecuación 2, donde emplearemos la misma posición para Superman en el mismo tiempo que demora el estudiante, un instante antes de llegar al suelo. Muy bien. Profe, Entonces, ¿sí? o sea que para este ejercicio suponemos que en los 300 metros se le Es, agarra, Superman llega. exactamente. Es una suposición que forma parte de el enunciado, o sea, forma parte de la resolución del ejercicio, ¿verdad? Porque Ok. en realidad no es una suposición, porque, disculpen, porque en el enunciado está clarito, ¿verdad? Me estaba olvidando nada más de esto. Justo antes de que llegue al suelo, dice. ¿Cuál ha de ser la velocidad? Ese es el problema de no leer bien el enunciado. Fíjense, hemos corregido. ¿Cuál ha de ser la velocidad inicial de Superman para que tome al estudiante justo antes de llegar al suelo? Entonces, cuando el enunciado me dice que debe ser justo antes de llegar al suelo, yo ya tengo que entender que la posición de ambos va a ser 300 metros, del estudiante y de Superman. Entonces, yo pongo en la ecuación 1 300 metros como y del estudiante y calculo el tiempo empleado con la cuadrática. Fíjense que me sale 2,82 segundos y menos 12,82 segundos. Entonces, este es el valor que voy a usar, el valor positivo, porque como ya expliqué antes, el valor negativo es ficción. Es con una consideración desde que el estudiante subió hasta la base, hasta el punto más alto del rascacielos y luego volvió a caer. Eso es mentira. Bien, entonces, yo tengo este tiempo, 2,82 segundos, y lo que hago es sustituir en la ecuación de posición de Superman. Además, en esta ecuación sustituyo el tiempo en la posición 300 metros también de Superman. Y calculo su velocidad inicial, que sale 92,56 metros por segundo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Pero igual una consulta tengo yo. Uh-huh. Dice que nosotros hallamos el tiempo en función a los 300 metros. Sí. Y en ese caso él no llegó ya al suelo. Y llegó al suelo, pero nosotros estamos considerando el caso en que justo antes, 1 milímetro antes de que llegue al suelo, le recoge Superman. ¿Entendés? Ya entiendo. En el límite. Si vamos a usar el lenguaje de cálculo, vamos a decir que fue en el límite. ¿Está? Profe, Sí. y si considero como 300 metros como posición inicial, va a ser, se supone que va El 300 del estudiante cuando inició su movimiento, sí, supone que tu origen vos vas a tener acá en la base del edificio, ¿verdad? sí, En la base, ¿verdad? Y acá en vez de poner 300 vas a poner 0. ¿Entendés? En esta última parte. sí, profe. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta, pasemos al siguiente ejercicio, que es este. Dice, se tiran dos cuerpos verticalmente hacia arriba con la misma velocidad de salida de 120 metros por segundo, pero separados 5 segundos. ¿Qué tiempo transcurrió desde que se lanzó el primero hasta que se vuelvan a encontrar? Muy bien. Yo tengo dos cuerpos, ¿verdad? Con la misma velocidad de salida, pero uno se tira 5 segundos después que el otro, ¿verdad? Desde el mismo punto de partida, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se lanzó el primero hasta que se vuelvan a encontrar? Muy bien, voy a hacer un procedimiento similar al que hice en el problema anterior del estudiante y de Superman. Voy a calcular la posición y la rapidez del cuerpo que se lanza primero a los 5 segundos. ¿Ok? Entonces, hago eso. Ahora su posición será 477,5 metros desde el punto de partida y su velocidad será 71 metros por segundo. Con estos valores que están aquí, yo voy a construir las ecuaciones de posición, la ecuación de posición del cuerpo 1, pero considerando o digamos reiniciando el cronómetro cuando
se encuentra a los 5 segundos de movimiento, es decir, en el instante en que se lanza el segundo cuerpo. Entonces escribo la ecuación de posición para el cuerpo 1 que está en color azul, considerando ya su posición inicial y su velocidad inicial. Su posición inicial es si mi eje Y positivo está orientado hacia arriba y mi origen está en el suelo. Posición de 1 es igual a 477,5, que es su posición inicial, más velocidad inicial de 1, que es positivo 71 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, más media aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, la aceleración de la gravedad es negativa porque el eje Y positivo lo he definido hacia arriba. Bien, y para el cuerpo 2 procedo de la misma manera, solamente que en ese instante parte del origen, por lo tanto su posición inicial es 0, la velocidad inicial es de 120 metros por segundo, multiplicado por tiempo, menos 1 medio por 9,8 por t al cuadrado. Entonces, construyo la ecuación de posición del cuerpo 2. De esta forma tengo esta ecuación 1 y la ecuación 2, y como me pregunta el tiempo que ha transcurrido hasta que se vuelvan a encontrar, entonces yo sé que si se van a encontrar las posiciones tienen que ser iguales. Entonces yo igualo I1 con I2 y le llamo ecuación 3, y ahora sustituyo la ecuación 1 en la ecuación 2 en la ecuación 3. Y se me forma otra vez, perdón, se me eliminan o se me suprimen los términos elevados al cuadrado y tengo una ecuación lineal de donde despejo el tiempo y me sale 9,74 segundos. Entonces mi respuesta no va a ser 9,74 segundos, sino que mi respuesta tiene que ser más completa y específica. Porque me pregunta qué tiempo transcurrió desde que se lanzó el primero. El primero. Entonces yo a este valor, 9,74 segundos, le tengo que sumar 5 segundos para que el instante que yo voy a calcular sea contado desde que se lanzó, desde el instante en que se lanzó el primer cuerpo. Entonces el tiempo total sería 5 más 9,74, serían 14,74 segundos. ¿Está bien? Ingeniero, Sí. ¿se puede hacer, por ejemplo, una ecuación que dice el tiempo 1, que sería el tiempo de la pelota que salió no, el tiempo de la pelota que salió después, que sería tiempo 2 más 5 segundos, es igual a También, tiempo 1? Y ese también, reemplazar en la... también se puede hacer. De las dos formas se puede hacer. Así como dice el compañero, yo puedo considerar también, en vez de hacer esto, en vez de hacer todo este procedimiento, yo puedo escribir estas ecuaciones que están acá, ¿verdad? Siendo que los dos cuerpos parten del origen. Sin embargo, el tiempo del cuerpo 2 sería el tiempo del cuerpo 1 menos 5 segundos. Entonces, acá en vez de tener v sub 0,2 por t, voy a tener v sub 0,2 por t menos 5, y acá 1 medio por gravedad por t menos 5 elevado al cuadrado, y también me va a dar el mismo resultado, 14,74 segundos. En ese caso sale directo luego. Sale directo, sale directo. Así es. Pero para los que no, o para los que tengan dudas de si es T más 5 o T menos 5, pueden usar este método que le va a llevar a un puerto seguro. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Si no la hay, vamos a... Profe, yo tengo una consulta. ¿Viste en el final del problema Sí. que se suma los 5 segundos? Eso Sí. hace falta escribir en el examen que ese tiempo que nos salió, que en este caso sería 9,74, tenemos que sumar más 5 otra vez, tipo escribir, o podemos directamente anotar la ecuación nomás ya sumada con 5 y el resultado final. Buena pregunta. Sería bueno que escribas también para aclarar, ¿verdad? Pero si vos pones tiempo y me subrayas bien ahí 14,74 segundos, que vendría a ser el tiempo calculado más 5, ya está bien. Ya voy a entender lo que quisiste vos decirme. Pero si querés ser más específico aún y describir tu resultado con palabras, entonces escribí. Si tenés tiempo, vos podés escribir. Eso yo siempre sostengo que en los exámenes el tiempo hay que aprovechar
para ser lo más específico posible, porque a la hora de corregir, ustedes le facilitan el trabajo al profesor y demuestran también lo que ustedes saben. Porque si ustedes no escriben nada en el examen, yo no puedo saber si ustedes saben o no saben. ¿Entienden? Dale, profe, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, si no hay más consultas, cierro esta presentación y abro la siguiente de la clase nueva. Unos segunditos y ya abro. Perfecto. Bueno. ¿Ya pueden ver? Ahí está. Muy bien. Movimiento de un proyectil es la unidad que nos sigue. Siempre dentro de cinemática, pero esta vez ya nuestro movimiento no va a ser en línea recta, sino que va a ser en un plano. En el programa de física dice que es, o sea, se refiere a la unidad como movimiento en un plano, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste el movimiento de proyectiles? Un proyectil se refiere a todo objeto, a todo cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son ejemplos de proyectiles. El camino que sigue un proyectil en su trayectoria es su trayectoria. El camino que sigue este proyectil es su trayectoria. Acá en la figura, en línea de puntos de color azul, está la trayectoria que sigue un proyectil. Está ilustrada la trayectoria de un proyectil. Acá lo que estoy haciendo es definirle el concepto o definir lo que es trayectoria. La trayectoria de un cuerpo cualquiera es el camino que éste sigue, dicho en términos sencillos. En términos, digamos, más exactos, sería el lugar geométrico generado por las diversas posiciones que va adquiriendo un cuerpo en su movimiento. Muy bien. Para analizar este tipo de movimiento tan común, partiremos de un modelo idealizado que representa al proyectil como una partícula con aceleración constante, tanto en magnitud como en dirección. Vamos a despreciar los efectos de la resistencia del aire, la curvatura y rotación terrestres. Como todos los modelos, este tiene limitaciones. La curvatura de la Tierra debe considerarse en el vuelo de misiles de largo alcance, en tanto que la resistencia del aire es de importancia vital para un paracaidista. Acá estamos hablando de todas las cosas que nosotros vamos a obviar para generar una ecuación o ecuaciones matemáticas que puedan describir este fenómeno que es el movimiento de proyectiles. Así como dice en la presentación, lo primero que vamos a definir y lo más que vamos a despreciar, y lo más importante es la resistencia del aire, ¿verdad? Como dice ahí en el problema, cosa que no se puede despreciar en el movimiento de un paracaidista. Totalmente de acuerdo. Y también la curvatura de la Tierra, que no se puede despreciar en el caso del movimiento de un satélite, por ejemplo. ¿Ok? Pero nosotros para nuestro estudio vamos a despreciar estas dos cosas, la curvatura de la Tierra y la resistencia del aire. Y la rotación de la Tierra. Como decíamos, podemos aprender mucho analizando este modelo sencillo. Mucho van a aprender de esta unidad. En nuestro estudio de este movimiento despreciaremos la resistencia del aire. El movimiento de un proyectil siempre está limitado a un plano vertical. Eso es muy importante saberlo.
Y este plano vertical está determinado por la dirección de la velocidad inicial de lanzamiento del proyectil. Como se observa en la figura, fíjense, este plano XY es un plano vertical, ¿verdad? Donde digamos que este plano, ¿un plano de qué se compone? ¿O de qué forma se compone un plano, según el conocimiento que adquirieron ya ustedes en geometría? A través de dos rectas, ¿verdad? O de dos segmentos de recta. En este caso, el primer segmento de recta sería la velocidad inicial del proyectil y el segundo sería la aceleración de la gravedad. Entonces, estos dos vectores van a definir un plano que será el plano donde se encuentra la trayectoria del proyectil. ¿Ok? La razón es que la aceleración debida a la gravedad es exclusivamente vertical. La gravedad no puede mover un proyectil lateralmente. Por lo tanto, este movimiento es bidimensional, como dijimos. Llamaremos al plano del movimiento el plano de coordenadas x, y con el eje x horizontal y el eje y vertical hacia arriba. La clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar por separado las coordenadas x e y. Y acá está lo importante. Este es un movimiento en un plano, ¿verdad? Ya no es en el eje X ni en el eje Y únicamente, sino que es, digamos, compuesto. Se mueve tanto en el eje X, o la posición tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Así también la velocidad tiene una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Sin embargo, la aceleración tiene una componente vertical y se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento, que es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, como dice esta bibliografía que tomé como base para hacer esta presentación, dice que la clave del análisis de este movimiento es que podemos nosotros tratarlo como dos movimientos separados, uno en el eje X y otro en el eje Y. La componente X de la aceleración es 0 y la componente Y es constante, es igual a menos G, o menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por definición, G siempre es positiva, pero las direcciones de las coordenadas elegidas a su Y es negativa. Así podemos analizar el movimiento de un proyectil, atención acá, como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. Ahí está la clave. Esa parte final del párrafo es clave. Voy a volver a decir, podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. Cosas que nosotros ya manejamos. Manejamos los dos tipos de movimiento, tanto el de velocidad constante como el de aceleración constante. Bien, la siguiente figura muestra la trayectoria de un proyectil que parte o pasa por el origen en el tiempo t igual a 0. La posición, velocidad, la componente de velocidad y la aceleración se muestran en una serie de instantes x espaciados. La componente x de la aceleración es nula, así que v sub x es constante, o la componente horizontal de la velocidad es constante. La componente y de la aceleración es constante, pero no es nula. Así que v sub i, o la rapidez en el eje y, cambia en cantidades iguales en intervalo de tiempos iguales. Justo igual que si el proyectil fuera lanzado verticalmente con la misma velocidad inicial v sub i. En el punto más alto de la trayectoria, v sub i es igual a 0. Fíjense acá. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esta gráfica? Tenemos nuestro sistema de coordenadas x, y, que sería el plano del movimiento parabólico o el movimiento del proyectil. Y tenemos la velocidad
con sus componentes en instantes X espaciados. ¿Qué quiere decir X espaciado? Que están separados en un mismo intervalo de tiempo. Bien, fíjense, en el instante V sub 0, cuando el cuerpo parte del origen, el ángulo de la velocidad inicial es alfa y la componente en X es V sub 0X y la componente en Y es V sub 0Y. Y fíjense, en el punto 1, la velocidad es V sub 1, el ángulo es alfa prima, la velocidad en X es V sub 1X y la velocidad en Y es V sub 1Y. Si ustedes se fijan por la magnitud de las velocidades, se van a dar cuenta que V sub 1X es igual a V sub 0X y que V sub 1Y es menor que V sub 0Y. Es decir, en el punto 1 lo que sucedió es que la velocidad V sub 1 se vio reducida y esta reducción obedece a una reducción en su componente vertical, ya que la componente horizontal de esta velocidad permanece constante en todo el movimiento, como puede apreciarse en la gráfica. Cuando el proyectil alcanza el punto 2, que sería el punto de máxima altura, podemos apreciar que su componente de velocidad vertical se ha anulado y su velocidad en ese instante es igual a la componente horizontal de velocidad del punto de partida. En un instante 3 que se encuentra a la misma elevación que el punto 1, vemos que la componente horizontal de velocidad se mantiene constante en magnitud, dirección y sentido, y la componente vertical de la velocidad es igual en magnitud a la del punto 1, pero con sentido opuesto. Muy bien. Y el ángulo es alfa también, es un ángulo igual al ángulo de V sub 1, pero digamos rotado 270 grados, creo que es, porque lo que hace la velocidad es girar ese ángulo alfa, pero digamos, girado a un ángulo 2 alfa sería más preciso con respecto a la horizontal, con respecto perdón, a la posición de V sub 1. Y finalmente, que no está graficado en nuestra presentación, en el punto final del movimiento, que es donde vuelve a impactar con el suelo en este caso, la velocidad sería igual a V sub 0 en magnitud, pero la dirección y el sentido serían diferentes. Muy bien. Y acá nosotros tenemos en el plano, tenemos nosotros la trayectoria y tenemos las velocidades en distintos intervalos de tiempo aquí espaciados con sus componentes. Y acá en el eje X tenemos nosotros el movimiento, la proyección del movimiento en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Y la componente vertical de este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un tiro vertical. Fíjense, la velocidad inicial tiene una magnitud, luego va disminuyendo, el cuerpo alcanza una altura máxima y luego vuelve a caer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo se puede entender esto? Digamos que yo agarro un proyector, una linterna o un reflector y tengo un plano perpendicular al plano XY, perpendicular y que pasa por el eje Y. Entonces, yo agarro una linterna y alumbro a mi proyectil que está siendo lanzado y que tiene esta trayectoria en línea de punto azul. Y lo que voy a observar en este plano perpendicular es esto que está acá, este movimiento, el de un tiro vertical. Sin embargo, si yo agarro un proyector y proyecto este movimiento del proyectil en un plano horizontal perpendicular al plano XY, sería un plano XZ, entonces voy a observar que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. ¿Se entendió?
Profe, yo tengo una consulta. Sí, Ahí en esa parte dice que la componente X de la aceleración es nula, así que sí, Bx es constante. exactamente. Profe, ¿qué pasa si el tiro parabólico tenía una velocidad inicial? Porque si ahí alguien tira algo y sí o sí lo va a hacer un tiro parabólico, Sí, va a tener una aceleración inicial. horizontal. Sí, inicial. No. Si alguien agarra y lanza un objeto, obviamente, si el objeto estaba en reposo para adquirir esa velocidad durante ese intervalo de tiempo corto que llevó lanzar un objeto, ese sí fue un movimiento acelerado, ¿verdad? No sabemos si fue horizontal, si fue oblicuo, si fue vertical, no puede ser. Obviamente va a ser un movimiento oblicuo o horizontal, ¿verdad? Pero nosotros consideramos a este movimiento que estamos estudiando ahora a partir del instante en que se suelta ese objeto lanzado, no en el instante en que el cuerpo está adquiriendo más y más velocidad, ¿entendés? Ya, profe, ya cierto, claro que sí, cinemática también. Sí, Profe, y en la parte en que la velocidad es constante, sí. a diferencia del tiro vertical, se mantiene en velocidad constante, no es que velocidad cero. En el eje X la velocidad es constante. O sea, Ya, si ya. yo proyecto este movimiento de proyectil, que sería un movimiento parabólico, ya vamos a ver más adelante, si yo proyecto este movimiento en el eje X, voy a observar que la sombra que va a generar este proyectil va a ser un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y si yo proyecto en el eje Y, voy a observar un lanzamiento vertical o una caída libre con aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad. En tal caso, sí, la velocidad va a variar, no va a ser una velocidad constante. ¿Entendés? Ya, profe. Comprendo, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Bueno, por lo visto que no. Muy bien, vamos a ir con las ecuaciones que van a regir este tipo de movimiento. Acá tenemos lo siguiente. Siendo alfa la dirección del vector v sub 0, o sea, alfa vendría a ser el ángulo que va a tener la velocidad inicial de lanzamiento del proyectil con respecto al eje X positivo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hallar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Haciendo uso de relaciones trigonométricas, la componente X de la velocidad inicial va a ser v sub 0 por coseno de alfa y la componente Y de la velocidad inicial va a ser v sub 0 por seno de alfa. Entonces, para el movimiento horizontal, nosotros tenemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que posición en cualquier instante es igual a posición inicial más velocidad en x por tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo la ecuación 1 en la ecuación 2, yo sé que x es igual a x sub 0 más b sub 0 por coseno de alfa por tiempo. Esta es la ecuación de posición para el movimiento de proyectiles en el eje X. Y para el movimiento vertical tenemos lo siguiente. Tenemos y es igual a I sub 0 más B sub 0 I por tiempo menos media aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es ecuación de posición, ecuación de velocidad en función al tiempo y ecuación de Torricelli, ¿verdad? Entonces estas tres ecuaciones, perdón, se aplican para el eje vertical, ¿verdad? Acá vamos a tener B sub 0 I que va a ser igual a B sub 0 por seno de alfa. O sea, yo voy a sustituir la ecuación 1' en 4, 5 y 6. Y voy a obtener lo siguiente, 7, 8 y 9, que sería posición en I es igual a posición inicial más velocidad inicial por seno de alfa por tiempo menos media aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad en I va a ser igual a la velocidad inicial por seno de alfa menos gravedad por tiempo. Y el cuadrado de la rapidez en un instante determinado va a ser igual al cuadrado de la rapidez inicial por el seno cuadrado de alfa menos 2 por gravedad por posición. Y también podemos obtener información de estas ecuaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, en cualquier instante la distancia r del proyectil al origen, la magnitud del vector de posición, está determinado por, de acuerdo al teorema de Pitágoras, r
vendría a ser la distancia que hay o el vector posición cuyo extremo, perdón, cuyo origen coincide con el origen del sistema de coordenadas y cuyo extremo coincide con la posición del cuerpo. Este vector le vamos a denominar R y su magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas X e Y del proyectil en cualquier instante. La rapidez del proyectil o la magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier instante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de su velocidad en ese instante. ¿Verdad? Sabemos que V sub X va a ser constante en cualquier instante, pero la componente en Y va a variar. O sea, hay que calcular la componente en Y en cualquier instante para poder determinar la velocidad. Y la dirección de la velocidad en cualquier instante se puede calcular como el arco tangente de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Bien, el vector de velocidad es tangente a la trayectoria en todos los puntos. Podemos deducir una ecuación para la forma de la trayectoria en términos de X e Y, eliminando T. Atiendan muy bien lo que vamos a hacer ahora. De la ecuación 3, yo voy a despejar el tiempo. Es decir, el tiempo va a ser X menos X inicial dividido velocidad inicial por coseno de alfa. Esta ecuación la voy a sustituir en la ecuación número 7, que está aquí. Y voy a obtener esta ecuación que está acá. Y es igual a Y sub 0 más X por tangente de alfa menos gravedad por X al cuadrado dividido 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y esta ecuación es la ecuación de la trayectoria del proyectil. Esta es la ecuación que define la trayectoria del proyectil. Fíjense, si yo sustituyo Y sub 0 por A, sustituyo tangente de alfa por B, y sustituyo G dividido 2B sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa por C, voy a tener la siguiente ecuación. Y es igual a A más B por X más C por X al cuadrado. Las cantidades B sub 0, tangente de alfa, coseno de alfa y G son constantes. Así que en la ecuación A, B y C son constantes. Esta es la ecuación de una parábola, por lo cual podemos afirmar que la trayectoria que describe el movimiento de un proyectil es parabólica. De esta forma se demuestra que la trayectoria de un proyectil es parabólica. Podemos obtener una ecuación para determinar el alcance de un proyectil, además, ¿verdad? De esa forma, vamos a hacer un punto ahí. De esa forma nosotros definimos que la trayectoria del proyectil es una parábola, ¿verdad? Cualquier objeto que es lanzado dentro de un campo gravitacional que es lanzado en forma horizontal, en forma oblicua, va a describir una trayectoria parabólica si se desprecia, como se dijo inicialmente, la resistencia del aire. Ahora, si se tiene en cuenta la resistencia del aire, no va a ser una parábola perfecta, obviamente. Bien. Ahora vamos a introducir otra ecuación más, que es la ecuación que sirve para determinar el alcance de un proyectil en función de su velocidad inicial de lanzamiento y la aceleración de la gravedad. Para ello vamos a emplear la ecuación número 7. La ecuación 7 es esta que está acá, la ecuación de posición en función al tiempo, para calcular el tiempo que va a emplear el proyectil para llegar al suelo. Vamos a suponer que yo tengo un campo o una llanura, un campo de golf, ¿verdad? Y yo lanzo la pelota de golf prácticamente desde el suelo, ¿verdad? O sea, o bateo, digamos, la pelota de golf prácticamente desde el suelo. Esta pelota adquiere una velocidad inicial y inicia su trayectoria parabólica. Y yo quiero calcular a qué distancia horizontal del punto de partida vuelve a caer en la cancha de béisbol. Entonces, para ello existe una ecuación que vamos a nosotros a demostrarla ahora. Haremos uso de la ecuación de posición, que es la ecuación número 7, como habíamos dicho, en la cual vamos a calcular el tiempo que demora este proyectil en alcanzar una altura inicial a la del lanzamiento. En este caso, la altura de lanzamiento es 0, porque coincide con el origen del sistema de coordenadas. Y voy a calcular el tiempo para esa altura. Entonces, Y es igual a Y sub 0
más b sub 0 por seno de alfa por t menos media aceleración por tiempo al cuadrado. Y fíjense acá lo que hice fue que la posición final va a ser igual a la posición inicial del lanzamiento, se simplifica esto y tengo esta ecuación que está acá, hago factor común tiempo y despejo, o despejando, tengo que t sub 1 vale 0, no me sirve, y que t sub 2 va a valer 2b sub 0 seno de alfa dividido gravedad, le llamo ecuación número 10, y esta ecuación 10 voy a sustituir en la ecuación de posición en función al tiempo para el eje X, que es la ecuación 3, que es esta que está acá. Si yo el tiempo sustituyo en esta ecuación, voy a obtener lo siguiente. X es igual, como X sub 0 vale 0, X va a ser igual a b sub 0 por coseno de alfa por tiempo, ¿verdad? Y fíjense que acá yo tengo lo siguiente. X va a ser 1 sobre g por b sub 0 por 2 seno de alfa por coseno de alfa. Por identidad trigonométrica, ustedes saben que 2 seno de alfa por coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa. Por lo tanto, el alcance máximo que puede tener este proyectil es igual a el producto de la velocidad inicial por seno de 2 alfa dividido la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Y esta es la teoría del movimiento de un proyectil, que también se lo conoce como movimiento parabólico, ya que la trayectoria de un proyectil es parabólica, dentro de las consideraciones que hemos definido al inicio de esta presentación. Muy bien. Tenemos todavía tiempo para hacer un ejercicio de aplicación, donde vamos a aplicar ya los conceptos explicados. Tenemos un ejercicio que dice así: un proyectil es lanzado desde el suelo de un terreno llano. Un terreno llano es un terreno plano, con una rapidez inicial de 50 metros por segundo y con una dirección de 60 grados con respecto a la horizontal. Determinar las componentes horizontal y vertical de su velocidad inicial. Entonces, acá tengo yo una gráfica donde yo defino mi eje X, mi eje Y y mi origen. Mi origen coincide con el punto de lanzamiento. ¿Ok? Y el ángulo de lanzamiento es de 60 grados y el problema me pide calcular primeramente las componentes de la velocidad, horizontal y vertical. Para hallar la componente horizontal de la velocidad, yo sé que es b sub 0x igual a b sub 0 por coseno de θ, que sería coseno de 60. 50 por coseno de 60, la componente en x de la velocidad inicial es 25 metros por segundo. Y esta va a ser la componente de x de la velocidad del proyectil en toda su trayectoria. Va a permanecer constante. Y luego, para hallar la componente vertical de la velocidad inicial en el punto de lanzamiento, es igual a b sub 0 por seno de θ. 50 por seno de 60, la velocidad inicial es 43.3 metros por segundo, es positiva. Bueno, el ítem B me dice determinar la altura máxima y el instante en el que lo alcanza. Muy bien. Para hallar la altura máxima, yo voy a hacer uso de esta ecuación, que es la ecuación de Torricelli. Velocidad en i al cuadrado es igual a velocidad inicial en i al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición en i. Entonces yo sé que en el instante en que el cuerpo alcance su altura máxima, v sub i va a ser 0. La velocidad inicial de lanzamiento en el eje y habíamos calculado en el ítem A, que es 43.3 metros por segundo. La elevo al cuadrado más 2 por la gravedad, que tiene que tener signo negativo porque el eje Y positivo está orientado hacia arriba, y la Y máxima, que es mi incógnita. Despejo de acá elevación máxima o altura máxima alcanzada por el proyectil, me sale 95,67 metros con respecto al origen, ¿verdad? Esto es Y máximo, esto es, digamos, el punto más alto de la trayectoria parabólica, o podríamos llamarlo también centro de la parábola. No sé si es centro, realmente no recuerdo más bien de geometría analítica, pero no es tampoco el foco está por acá.
Vértice. 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 Perfecto. Gracias. Bueno, calculamos la altura máxima, digamos que vendría a ser en ese caso el punto del vértice de la parábola. Luego nos pide calcular, el tiempo, nos pedía calcular el tiempo que demora para llegar a esa altura. Para ello yo puedo usar la ecuación de velocidad en función del tiempo para el eje Y, ¿verdad? La única velocidad que varía en función del tiempo es la velocidad en Y. Entonces yo sé que velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Y yo sé que la velocidad en el instante en que alcanza su altura máxima es 0. Coloco acá V sub I igual a 0. Velocidad inicial conozco que es 43.3 positiva, ojo, más la aceleración de la gravedad que es negativa 9,8 por tiempo. El tiempo es mi incógnita de espejo, me sale 4,41 segundos. O sea, demoró 4,41 segundos en hacer este movimiento, este trayecto, y llegar al punto, al vértice de la parábola. Muy bien, el ítem B me pide, el ítem B ya calculé, perdón, el ítem C, la posición y velocidad del proyectil a los 3 segundos. Muy bien, para calcular la posición y la velocidad a los 3 segundos voy a hacer uso de las ecuaciones de posición en función al tiempo y velocidad en función al tiempo, ¿verdad? Para ello voy a hacerlo en el eje X y en el eje Y. Vamos a calcular posición y velocidad en el eje Y. Posición en el eje Y a los 3 segundos. Posición inicial es 0 porque parte del origen. Velocidad inicial en Y es 43.3 o 50 por seno de 60. El tiempo es 3 segundos. Y me sale posición 85,8 metros positivos a los 3 segundos. Y velocidad a los 3 segundos es 43.3 positivo más menos 9,8 por 3, me sale 13.9 metros por segundo. Fíjense que ya disminuyó la velocidad en Y a los 3 segundos. Y la velocidad en X sabemos que es constante. Y la posición en X a los 3 segundos, creo que me faltó calcular acá, pero pueden calcularlo ustedes, que vendría a ser velocidad en X por tiempo, que serían 25 por 3, serían 75 metros. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular la velocidad. Profe, Sí, ahí al tener la posición en X y la posición en Y, son las coordenadas rectangulares de su posición, ¿verdad? exactamente. Eso es lo que nos pide el problema. A ver, nos pide la posición y velocidad del proyectil a los 3 segundos, ¿verdad? La posición, como dijo el compañero, se define por las coordenadas X y Y, ¿verdad? Nosotros ya calculamos la coordenada Y, nos falta calcular, o sea, me faltó en mi presentación agregar el cálculo de la coordenada X, pero como ustedes saben, para calcular posición en un movimiento rectilíneo uniforme, es directamente multiplicar velocidad por tiempo y sumarle la posición inicial si tenía. En este caso no tiene una posición inicial, sino que la posición inicial es 0, por lo tanto la coordenada X es 25 por 3 o 75 metros. Y la velocidad en Y ya calculamos, 13,9, y la velocidad en X es constante, 25 metros por segundo. Muy bien. Ahora, calcular la magnitud de la velocidad. Nosotros tenemos las componentes de la velocidad nada más. No tenemos la velocidad propiamente dicha. Ahora yo tengo que hacer la suma vectorial de las componentes, ¿verdad? Que no es otra cosa. Como son componentes rectangulares, yo tengo que hacer la suma vectorial. Este vector suma, su magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las velocidades componentes. En este caso sería la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 13.9 al cuadrado. Me sale 28.6 metros por segundo. Y el ángulo alfa de la velocidad a los 3 segundos, que es este que está acá, esta es la velocidad, ¿verdad? Es tangente de alfa, B sub I dividido B sub X, 13.9 dividido 25, entonces alfa vale 29.07. Fíjense que alfa, en la medida que el tiempo transcurre, va disminuyendo. Alfa es el ángulo de la velocidad con respecto al eje X o un eje horizontal. Va disminuyendo en la medida que el tiempo transcurre. Muy bien. Y el ítem D me pide calcular el alcance máximo del proyectil, el instante en que lo alcanza y la velocidad del proyectil en dicha posición. Wow, me pide muchísimas cosas de primer ejercicio. Bueno, para calcular el alcance del proyectil, yo voy a usar esta ecuación que habíamos demostrado al final de la teoría. 1 sobre g por b sub 0 al cuadrado por seno de 2 tita.
1 dividido 9,8 por 50 al cuadrado por seno de 2 por 60 grados. Me sale 220,92 metros. Y este es el alcance máximo. Acá está graficado, ¿verdad? Y me pide también el tiempo, el instante en que lo alcanza, ¿verdad? Y para calcular el instante en que lo alcanza, yo voy a usar esta ecuación esta ecuación de posición en función al tiempo en el eje y voy a decir que la posición final va a ser igual a la posición inicial, o sea, 0. Y voy a resolver la cuadrática, la cual me va a arrojar dos resultados. Uno va a ser 0 en este caso, que no me sirve, y el otro es 8,84 segundos. Es decir, a los 8,84 segundos, este proyectil alcanzó, llegó a tener su alcance máximo, ¿verdad? Y me pide calcular la velocidad del proyectil en este punto, el punto donde alcanza su alcance máximo. ¿Cómo voy a hacerlo? Yo sé que la velocidad en X, o la componente en X de la velocidad siempre es constante. Lo que tengo que hacer es calcular la componente Y de la velocidad. Para ello, voy a usar la ecuación de velocidad en función al tiempo para el eje Y. Velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Sería 43.3 o 50 por seno de 60. Más menos 9,8 por el tiempo calculado, que es 8,84 segundos, me sale menos 43.3, ¿verdad? Y si yo hago la suma vectorial de menos 43,3 y 25 metros por segundo, voy a obtener un vector cuya magnitud es 50 metros por segundo. Y si calculo el ángulo me va a salir 60 grados con respecto a la horizontal. En realidad no sería 60 grados, sino sería menos 60 grados. Menos 60 grados. ¿Ok? ¿Entendió? Fíjense que la velocidad con la que llega es igual a la velocidad con la que sale, ¿verdad? El ángulo nomás es diferente. ¿Pudieron seguirme hasta aquí? ¿Alguna consulta? Porque yo tengo una consulta. Sí. ¿Viste que al llegar al vértice ahí en el medio, Sí. poneme que recorremos un espacio desde el origen hasta el vértice y después lo que pasa es lo mismo o no? Sí, es lo mismo, es simétrico. Simétrico, solo que cambia el sentido y todo eso. Cambia la dirección y el sentido de la velocidad. Ya. Sí, señor. Positivo. ¿Ya estamos, chicos? Pero al final, Sí. con respecto al ángulo, tenemos que colocar que el ángulo es 60 con respecto a X negativo, o podríamos dejarle nomás en 60 grados y ya. Yo pienso que lo correcto sería ponerle un menos 60 grados, ¿verdad? Pero en este caso, yo creo que 60 no está explicado ahí con respecto a qué es. Pero de acuerdo al cálculo, viste que dice tangente de beta es igual a B sub I sobre B sub X. Se entiende que vos construiste un triángulo rectángulo. Fíjate, en este caso yo calculé beta, ¿verdad? Acá está simbolizado, está graficado. ¿Qué representa beta? En este caso, beta es este ángulo que está acá. Este es B sub X, este es B sub I prima prima, ¿verdad? Y beta es el ángulo que hay entre la velocidad en el punto de, digamos, de alcance máximo y el eje X. X negativo, ¿verdad? Pero si yo voy a representarlo con respecto al eje X positivo, entonces tengo que poner menos 60, ¿verdad? Pero se entiende ya en este caso como está graficado, ¿entendés? Pero si vos no graficaste nada, entonces me tenés que poner menos 60. ¿Está? Profesor, Sí. y o sea, por ejemplo, la velocidad final siempre se cumple que es igual a la velocidad inicial por ser simétrico o no. Mira, las velocidades en alturas iguales, en cotas iguales, podríamos decir, son iguales en magnitud. Las velocidades. Ahora, las magnitudes de las velocidades. O sea, las velocidades no son iguales, ¿verdad? Porque la velocidad es un vector, ¿verdad?
La magnitud es igual, a alturas iguales, pero la dirección y el sentido cambian. ¿Entendés? O sea, solo en módulos serían iguales las velocidades, Así si es mismo. que están en una altura igual. Exactamente, ahí está. Profe, Sí. en cuanto al ángulo de llegada, Sí, usted dijo que estaría bien si poníamos negativo 60 grados, ¿verdad? sí, negativo 60 grados, porque se entiende que es con respecto al eje X, pues. Profe, y ahí, con respecto a eso, si yo pongo negativo 60, Sí, yo voy a medir desde mi eje X positivo, ¿verdad? positivo, Negativo. positivo. ¿No sería, profe, mejor poner 120 grados? 120. Sí. A Podría partir de ser, mi podría eje ser X también, positivo. podría ser 120, pero mejor se va a entender. 120 no va a estar bien 120, porque si vos pones 120 se va a entender que el cuerpo está, que la velocidad es hacia arriba. ¿Entendés? No, profe. ¿No entendés? Bueno, No. 120 grados se cuenta a partir del eje X positivo del ángulo, entonces, ¿verdad? Cuando el Sí. ángulo es cero, ¿qué te da a entender a vos? Que la velocidad es hacia la derecha o tiene el mismo sentido que el eje X positivo. Si el ángulo es de 45 grados, vos entendés que la velocidad está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y que el cuerpo, digamos, es lanzado oblicuamente hacia arriba. Si el ángulo es de 90 grados, vos entendés que el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Y si el ángulo está entre el primero y segundo cuadrante, o sea, está entre 90 y 180 grados, vos entendés que el cuerpo también es lanzado hacia arriba, pero con una componente X negativa. Ya, profe, ya. ¿Entendés? Por lo Sí, tanto, profe. decir que el ángulo es de 120 grados es incorrecto. Vos tendrías que decir en tal caso que el ángulo vendría a ser 360 menos 60, sería 300 grados. Si vos querés expresarlo con un signo positivo. Ya, profe. Púrete. Bueno, ¿alguna otra consulta? De mi parte ya no. Bueno, si no es así, vamos a cerrar ya acá. Yo tengo clase con el grupo A ahora. Y en la siguiente clase con la ingeniera Nila van a desarrollar más ejercicios de movimiento parabólico, así que no se preocupen por esto. Van a profundizar más todavía. Profe, vas a usar este material, ¿verdad? En la Sí, clase. voy a hacer como Dale. siempre lo hago. Dale. Y la grabación también, profesor. Sí.